Bueno, aquí nos encontramos en el video número 2 de la clase 3 de Audio Perceptiva 1 y vamos a desarrollar un poco lo que es el anexo. Recuerden que el anexo era lo que estaba escrito en las rúbricas al lado de ciertos contenidos que deberíamos explicar un poco. ¿Qué son los niveles formales inferiores? Bueno, llamaremos de esta manera la estructura formal de melodías sencillas. Bien, estas melodías tendrán una extensión de entre 8 a 12 compases. Los niveles formales inferiores se dividen en oración, esto en términos de María del Carmen Aguilar, en frases y semifrases. Estos últimos son términos más genéricos. Veamos de qué se trata esto. Bien, acá nos encontramos frente a una melodía corta de 8 compases. Vamos a reproducirla y vamos a ver qué es lo que sucede en nuestras cabezas mientras la estamos escuchando. Bien, esta melodía, a pesar de ser muy corta, también tiene una forma, del mismo modo que tiene una forma las estructuras mayores, como puede ser una canción, una obra o cualquier hecho musical. Para ordenar un poco el pensamiento, lo que se hace es dividir esta melodía en distintos niveles formales, ¿no? Veamos cómo es esto. Bien, el primer nivel formal será el que distinga a toda la frase como un todo, digamos, ¿no? En este caso será la oración, que es lo que nos está marcando con este corchete, que es toda la melodía. Después está la frase, que va a dividir la melodía en dos partes, en este caso iguales, ¿no? Pueden ser iguales o no, eso será dependiendo de cada una de las melodías que trabajemos. Y luego cada una de estas frases a su vez puede dividirse en dos partes iguales también. Hay un nivel inferior que bueno, que no lo voy a mencionar porque no está en la rúbrica, pero sepan que hay un nivel que es inferior al de la semifrase. Bien, sabiendo esto, lo que vamos a hacer es escuchar la melodía y trataremos de ir armando el pensamiento en las distintas secciones que hemos articulado esta melodía, ¿no? Escuchar primero la semifrase, después la segunda semifrase y comprender que esto es una frase para luego escuchar la siguiente semifrase seguida de la siguiente semifrase y entender que eso a su vez es otra frase. Volvamos al audio. Bien, vamos a ir escuchando por semifrases. Esa sería la primera. Esa sería la segunda. Esa sería la tercera. Y esa sería la cuarta. Ahora vamos a escuchar las frases. Bien, esa sería la primera frase. Y esa sería la segunda frase. La oración sería: bien, la intención es poder armar este esquema en la cabeza a través de una o dos o varias escuchas. A esto nos referimos con los niveles formales inferiores. Unidad de compás. Para que el video no se haga tan largo, yo voy a ir resumiendo lo que dice acá, pero está bueno que ustedes luego lo lean. En definitiva, la unidad de compás es la figura que representa a todo el compás. Si es un compás de 2/4 simple, la figura que va a representarlo va a ser la blanca. Si es un compás de 3/4 simple, será la blanca con puntillo, y si es un compás de 4/4, un compás simple, será la redonda. En cuanto al compás compuesto, el único compás que vamos a utilizar es el de 6/8, por lo cual la figura que lo va a representar va a ser la blanca con puntillo. La unidad de tiempo, por otra parte, es la figura que representa al pulso. En compás simple será siempre la negra y en compás compuesto será siempre la negra con puntillo. Esto de siempre va a ser respecto a la audio perceptiva de pregrado, primero y segundo. No quiere decir que toda la música va a estar siempre representada así. Habrán otras figuras. Nosotros no las vamos a estudiar. Bien, entonces, sabiendo esto, hay que aprender a diferenciar o a reconocer las relaciones que hay entre estas figuras también, ¿no?
entre las figuras negras, la blanca con puntillo y la redonda en compás simple, o las figuras de negra con puntillo y blanca con puntillo en compás compuesto. No solo porque sea la unidad de compás, sino también porque estas figuras pueden relacionarse. Bien, llamaremos compás simple, esto ya lo saben, a aquellos compases cuyo pulso tenga una división binaria, ¿no? Como se ve acá en el gráfico. Bien, lo voy a ejecutar rítmicamente. Esto sería el pulso y la división sería... Bien, y el compás compuesto será aquel cuya división del pulso sea ternaria, es decir, que el pulso se va a dividir en 3. Voy a tocar esto. Este es el pulso y la división. Bien, respecto a los grupos derivados de la negra, son los que se ven acá y están separados, digamos, unos de otros, pero a la vez agrupados por pulso, ¿no? Las corcheas agrupadas en un pulso, la corchea y las 2 semi en un pulso y las 4 semi en un pulso. Es decir, estas figuras siempre deben estar agrupadas en pulso. Lo mismo sucede acá, pero en compás compuesto, ¿no? Estos distintos grupos que siempre debemos imaginarnos de este modo. No podemos separar en un compás compuesto la negra de la corchea, digamos. Bueno, existen los silencios, ¿no? Que son la parte, por algún modo decirlo, la parte negativa del sonido, ¿no? El lado opuesto, y acá los tenemos representados, y esto también debemos de poder saber escribirlos y reconocerlos además, ¿no? Bien, después habíamos mencionado los arpegios en sus distintas fórmulas. Bien, además de trabajar esto, o sea, de poder aprenderlos, la idea es aprendérselos no de memoria, sino de manera consciente, ¿no? Además, ir relacionando los intervalos que estoy ejercitando cuando canto estos ejercicios, valga la redundancia, ¿no? En el primero tenemos un intervalo de tercera mayor, y después tenemos un intervalo de tercera menor, y después tenemos un intervalo de cuarta justa, todos ascendentes, ¿no? En el segundo tengo un intervalo de tercera mayor ascendente, un intervalo de sexta mayor ascendente y un intervalo de cuarta justa descendente. En el tercer ejercicio tengo un intervalo de quinta descendente, un intervalo de tercera menor descendente y un intervalo de sexta mayor ascendente. En el número cuarto tengo un intervalo de octava ascendente, un intervalo de cuarta justa descendente y un intervalo de tercera menor descendente. En el ejercicio 5 tengo un intervalo de octava justa ascendente, un intervalo de sexta mayor descendente y un intervalo de tercera menor ascendente. En el número 6 tengo un intervalo de cuarta descendente, un intervalo de tercera menor descendente y un intervalo de tercera mayor descendente. En el número 7 tengo un intervalo de octava descendente, un intervalo de tercera mayor ascendente y un intervalo de tercera menor descendente. En el octavo ejercicio tengo un intervalo de octava descendente, un intervalo de quinta justa ascendente y un intervalo de tercera menor descendente. Y por último, en el número 9 tengo un intervalo de sexta mayor descendente, un intervalo de tercera menor ascendente y un intervalo de quinta justa descendente. Bien, si hacen todos estos cálculos van a ver que si yo aprendo cómo memorizar estos intervalos, luego no voy a necesitar aprendérmelos de memoria. Cada vez que aparezca un intervalo de octava, por ejemplo, ya sea ascendente o descendente, voy a poder resolver este principio, este principio, este principio, este principio, y bueno, y así fue. Y de ese modo ir resolviendo cada una de las fórmulas, además de aprenderme los intervalos, ¿no? La ortografía musical es lo que hace a que podamos escribir correctamente la música, ¿no? Bien, las figuras y sus partes. Acá tenemos las partes de la figura, ¿no? La cabeza y la plica en el caso de la negra, o la blanca podría ser, solo que el óvalo en este caso es negro, la blanca sería blanca. Y en las corcheas tenemos la cabeza, la plica y el corchete. Bien, respecto a las plicas, lo que debemos saber es que el pentagrama tiene una línea central, que es la tercera línea, la que se encuentra acá. Todas las notas que yo escriba de la línea media hacia arriba, las plicas irán hacia abajo. Bien, y todas las notas que yo escriba a partir de la línea central del pentagrama hacia abajo, la plica irá hacia arriba. Bien,
esa es la idea respecto de las plicas. Observen, si la plica va hacia arriba, o sea es ascendente, la plica estará a la derecha de la nota, mientras que si la plica va de manera descendente estará a la izquierda de la nota. Y por último, la longitud de la plica es de una octava. Ven que acá está en do y baja hasta do. Si subo a re, llega hasta re, y si llego a mi, llega hasta mi. Siempre es una octava la longitud de la plica. Bien, respecto a los corchetes, las corcheas y figuras inferiores a esta, como las semicorcheas, llevan un corchete. El corchete siempre está a la derecha de la plica. Ven cómo se ve acá. Y siempre va en dirección hacia la nota. Ahora bien, respecto a las barras, cuando hay más figuras, como las corcheas y las semicorcheas, estas se agrupan con una barra, como se ve acá. Y siempre debemos agruparlas en pulso. Acá este es un compás de 2/4, o sea que es un compás de 2 pulsos. Acá estaría el primer pulso y acá el segundo pulso. Esta barra no debería de estar. Lo correcto sería esto, ¿ven? Un pulso y 2 pulsos. Tampoco es correcto escribir las corcheas separadas. Esta es la manera correcta. Ahora, si nos encontramos en un compás compuesto, sí, la corchea la escribimos separada, porque en realidad esto lo que está representando es el pulso, ¿no? De negra con puntillo, y acá estaría el segundo pulso de negra con puntillo. Bien. Sin embargo, si escribiéramos corcheas, ven como primer pulso y segundo pulso, cómo se agrupan en pulsos. Esto que se ve acá no sería la forma correcta, siempre en pulsos, es decir, esto. Bueno, respecto a las claves, esto ya lo conocen. Las alteraciones accidentales y los B cuadros. Bien, las alteraciones, en principio hay dos tipos de alteraciones, las propias, que son las que están en las claves, y las accidentales, que son las que se escriben fuera de la armadura de clave. Bien, las alteraciones propias deben escribirse después de la clave, pero antes del indicador de compás. Como vemos acá en la figura, ¿ven? Primero la clave, después la alteración propias y luego la indicación de compás. Bien, la primera alteración con sostenido es Fa, y se van sumando por intervalos de quinta, como se ve acá, ¿ven? Fa y luego sigue Do. Y en el caso de los bemoles, la primera alteración es Si y se van agregando por cuarta, como se ve acá. Si, después sigue Mi. Las alteraciones accidentales se escriben a la izquierda de la nota que va a afectar. ¿Ven? Si acá pongo el sostenido acá, quiere decir que este sol es el sostenido. No adelante, porque en este caso afectaría a la nota que sigue. Y solo esta alteración afecta el compás. Si acá hubiera otro compás, esta alteración ya dejaría de existir. Bien, las alteraciones propias o accidentales pueden ser anuladas por un B cuadro. Bien, acá tenemos un ejemplo con armadura con una alteración propia, en la cual acá la desactivo poniendo el B cuadro. Y lo mismo una alteración accidental, a la cual después la desactivo dentro del mismo compás con el B cuadro. Bien, respecto de las barras de compás son las líneas que cruzan perpendicularmente al pentagrama y nunca deben sobresalir de este. Como vemos acá en el ejemplo, las barras de compás siempre están dentro del pentagrama, no sobresalen de él. Bueno, la doble barra final es esta figura que está acá, una más finita y otra más gruesa, y siempre debemos escribirla al final de toda idea musical. La doble barra es esta que tiene acá, dos barritas iguales, y por lo general se utiliza para cambios de armadura, de compás o de idea musical. El ejemplo que tenemos, como podemos ver acá, en la parte de los arpegios. Ven que tenemos, cada vez que cambia la idea, ponemos una doble barra. Y cuando esta se termina, doble barra final. Por último, la doble barra de repetición. Bien, la mejor manera de comprenderla es con un ejemplo. Así que vamos a ello. Bien, aquí puse una barra de repetición y vamos a ver qué es lo que sucede. Bien, la barra de repetición me indicó que debía volver y llegar hasta ella para después seguir. Pero también puedo poner la doble barra de repetición acá y veamos lo que sucede.
último vamos llegando ya a lo que es el cifrado silábico y el cifrado americano. El cifrado silábico es aquel que se expresa por sílabas, ya sea escrito o oral, y son esto que está acá, ¿no? Do, re, mi, fa, sol, la, si, más los sostenidos o bemoles, ¿no? Do sostenido, re bemol, re sostenido, mi bemol, mi, etc., ¿no? Y el cifrado americano es aquel que está compuesto por letras. C, D, E, F, G, A y B, ¿no? C para do, D para re, E para mi, F para fa, G para sol, A para la y B para si. Bien, respecto a la escala mayor, esto tiene que ver con la parte de interpretación musical, esto es lo que tienen que resolver en el instrumento. Y bueno, nada, lo pueden leer y total, esto ya lo estuvimos trabajando la clase pasada. Bien, hasta aquí nada más de la clase presencial virtual y los invito a que reflexionen sobre todo esto y luego en la clase virtual, que la estaré subiendo muy pronto, ahí van a tener una actividad que es concretamente resolver la rúbrica pero de manera guiada. Así que bueno, espero que hayan disfrutado esta clase y nos vemos pronto. Hasta luego.